Yo les cuento un poco cómo estamos, ahora sí con un poquito más de tiempo, cómo está pensado el curso, cómo cuando vinieron las chicas del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados, que estuvimos charlando juntos sobre cómo íbamos a armar estas jornadas. La propuesta de esto es bien pragmático, ¿no? O sea, y creo que lo de Adriana, a pesar de que ella haya dicho que era de contenido académico, creo que fue al grano, fue a decir, para hacer esto tenés que tener en cuenta esto, esto, esto y esto, y creo que en un rato, porque fue un rato nada más, hizo un pantallazo sobre la totalidad, y creo que lo agotó, al tema de acciones de filiación. Me parece que si uno toma nota, después me va a pasar ella el Power, y con escuela de graduados, y no sé si en el Facebook esas cosas se pueden subir Power, no, eso no tengo. Bueno, después en todo caso veremos cómo hacemos para los que no estén con la escuela de graduados, porque no llegaron a inscribirse, para que también puedan tener el Power de Adriana, ¿sí? Bien, ¿quiénes son los que vamos a trabajar en estas 6 jornadas? Amén de personajes como Adriana Krasnov, que es realmente creo que la jurista en derecho de familia más importante que tiene la ciudad en este momento, amén de personajes como Adriana, los demás somos todos tipos que laburamos en el tribunal el día a día. Y quienes me van a acompañar acá, ahora, que es Fania Calamante, y quien acompañó a Adriana Sol Rayo, son proveyentes y prosecretarios de los juzgados de familia. Es decir, aquella persona que a vos te recibe lo que vos iniciás en la primera línea, el que ve todos los días esas cosas que se pueden mejorar desde el punto de vista de lo que se trae al tribunal y que también se puede mejorar como respuesta del tribunal a eso que se trae. Por eso me pareció muy interesante trabajar con ellos, ¿no? O sea, trabajar con los proveyentes, que reitero, es esa persona que lee todas y cada una de las cosas que se traen al tribunal, todas. No se les pasa ninguna. Cada cosita que vos presentas en el tribunal lo lee un proveyente. Por eso estas charlas las estamos dando con los proveyentes, que son por otra parte quienes hicieron la base de estas charlas. Es decir, se sentaron, y esto es lo que van a ver en las charlas siguientes, a decir, bueno, a ver, esto es lo que nosotros tenemos como base para plantearles, y en el caso que vamos a ver hoy de divorcio y uniones convivenciales, también lo he charlado con los jueces de familia, decir, bueno, mira, detectamos esto, ¿qué te parece? ¿Falta algo? ¿Hay que agregar algo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y salió, bueno, un punteo de temas que me parece que es muy interesante como para poder desarrollarlo. Hice una opción, un recorte, decir, bueno, a ver, genial, nosotros no vamos a hablar sobre las diferencias entre cada juzgado, porque la verdad que hubiera sido tedioso, decir, bueno, a ver, si te toca en familia 7, respecto de esto, tal juez te va a decir tal cosa, tal otro juez te va a decir tal otra, porque por otra parte hay un nivel de inexactitud en ese tipo de análisis muy grande. Pero bueno, empezamos. Fania Calamante, proveyente y prosecretaria de Familia 5. Creo que lo más importante de su trabajo jurídico es haber sido la primer actriz del tiempito que salió a escena, ¿no? Y con el pánico escénico y todo eso, y que está ahora en un impasse por su hijo Emilio, cosa que el impasse le va a llevar unos 40 años más o menos, ¿no? Porque hasta que los... bueno, ellos fueron actores del Tiempito, hubo 2 actores del Tiempito, que son Emilio y la nena de Susana Novelli, que estaban en Mar del Plata, ya estaban, ¿sí? Ya estaban ahí en la panza de sus madres, ¿sí? Bien. Divorcio. ¿Qué tengo que pensar yo cuando voy a plantear un divorcio al tribunal? Obviamente que debe tratarse de personas casadas, desde ya. Hubo un caso de Ricardo Duto, que siempre lo recuerda, que le iniciaron un divorcio con una partida parroquial, ¿sí? Y que avanzó, no solamente eso, sino que avanzó porque la partida parroquial era muy similar a una partida del registro civil, hasta que en algún momento alguien se dio cuenta, che, estos no están casados por civil, están casados por iglesia. Sí, o sea, tiene que ser una persona que se haya casado, y desde ese punto de vista tenemos que tener un acta de matrimonio lo más actualizada posible. Es más, yo te diría, recientemente obtenida. ¿Qué pasa si no la tenés en el momento? Para iniciar la acción de divorcio, obviamente que con el certificado de matrimonio te va a alcanzar, con la libreta de matrimonio te va a alcanzar, pero al momento de
dictar la sentencia y más que nada de inscribir, en el momento de dictar la sentencia, el juzgado te va a decir, me tenés que traer una partida de matrimonio recientemente obtenida. Y eso no es una cuestión burocrática. Puede haber habido un montón de cosas en el medio en la partida, correcciones, especialmente con el tema de los hijos, correcciones, en el caso de los hijos, cambios de nombre, reconocimiento, un montón de alternativas que la única que te lo va a dar en forma fehaciente es esa partida que fuiste y obtuviste el día anterior para presentarlo. ¿Sí? Acuérdense que hay que presentar la demanda de divorcio con la propuesta reguladora. En ese punto creo que la experiencia es, y Tomás, y vas a hablar, la experiencia de los juzgados es que aún hoy se siguen presentando demandas sin propuesta reguladora y sin decir absolutamente nada al respecto. Con respecto a la propuesta reguladora es importante. Primero, lo relativo a los hijos, si hay hijos menores de edad. Muchos ponen a veces que lo acuerdan de forma privada. Bueno, acá hubo un intercambio con el resto de los juzgados. Muchos planteamos que por favor transcriban ese acuerdo privado, pero no es algo caprichoso, sino que si lo aceptamos, que está bien, porque forma parte de la autonomía y la voluntad de las partes respecto a los hijos menores, después, cuando la propuesta reguladora se intenta homologar previa vista al defensor general, el defensor general pide que se aclare. Sobre todo si hay cuestiones de violencia familiar entre las partes anterior y se estipula un régimen de comunicación amplio. Quién retira, quién lleva al niño a determinado lugar, si los puede ver, si no, si la violencia fue contra ellos o contra la madre o contra el padre. Después la terminología empleada. No es un capricho, a veces que lo dejamos pasar, pero siguen poniendo tenencia, régimen de visitas. Entonces ponemos que se adecúe a la terminología empleada por el código, porque lo seguimos viendo. Con respecto a los bienes, sí, pueden estipular lo que sea de forma privada. Pero vamos puntito por puntito respecto a eso. Sí. Porque, por ejemplo, en esto sí hay diferencia, y estas diferencias no son meramente de mero trámite, ¿no? Ahí puede haber una cuestión jurisdiccional. En el caso de voy a acordar las cosas en forma privada, es cierto que algunos defensores en lo que tiene que ver con niños solicitan que se aclare eso, pero bueno, ahí sí hay una discordancia entre si se puede o no se puede ese tipo de propuestas. Es decir, propongo que lo hagamos en forma privada, a la totalidad o a un pedacito o lo que sea. Si uno lee los artículos del código tal cual están redactados, vos tendrías que presentar propuesta reguladora por todo, porque dice debe contener. Y esto hablo sí desde un punto de vista mío personal. A mí me da la sensación que el 31 de julio de 2015 estábamos en todo caso en mejor situación, porque vos podías hacer las cosas en forma privada y no pasaba absolutamente nada. Y en esto creo que se coloca en una situación de desequilibrio, especialmente a los hijos de aquellas personas casadas que no deciden divorciarse, que se separan y nada más, entonces nadie se mete a preguntarle, che, ¿qué vas a hacer vos con tu hijo? ¿Cómo va a ser el régimen de visita? ¿Qué te importa cómo va a ser el régimen de visita? ¿Me entendés? O sea, eso, si yo lo tomo desde ese lugar, me parece que es un exceso que lo pida el juzgado y que lo pida el defensor general. Lo van a hacer en forma privada y los padres aceptan que lo van a hacer en forma privada. Ahora, también entiendo que esta es una posición casi contra legem, o por lo menos preter legem, está medio ahí, y que si te lo exigen, bueno, lo vas a tener que hacer o lo vas a tener que discutir. Y muchas veces este tipo de cosas, lo he visto como abogado litigante, uno en vez de ponerse a discutir dice, bueno, más sí, te presento lo que vos quieras que te presente y veo qué pasa. Ahora, no da lo mismo aclarar cuál va a ser la cuota alimentaria que no aclarar cuál va a ser la cuota alimentaria, porque hay una cuestión de honorarios y una cuestión de aportes. No es exactamente igual. Si, che, yo lo voy a hacer en forma privada, el tipo te dice, no, vos agarrate, me tenés que decir cuál va a ser la cuota alimentaria, cuál va a ser el régimen de visita, o en terminología antigua, cuál va a ser el sistema de cuidado personal. Pero si lo arreglamos entre los padres, ¿por qué tengo que venir a contárselo a usted? Y por otra parte, ¿hasta dónde el Estado tiene injerencia en meterse en la vida de la gente, colocando a la gente en una situación de marcada desigualdad? Reitero, no es lo mismo. Entonces, los hijos que se separan de matrimonios que no van a hacer el divorcio, o los hijos de las uniones convivenciales que se separan sin hacer ningún tipo de trámite y en donde los intereses están compuestos. Pero bueno, entiendo que esto es un tema totalmente opinable, totalmente discutible, y que la postura de venga y diga que tiene basamento legal. O sea, el código dice debe hacer tal cosa y bueno, desde ese lugar se puede llegar a pensar. Vamos, había un temita que me quedaba por acá dando vuelta.
en el tema de la demanda hay que ser muy preciso con el último domicilio conyugal, ¿sí? Hay que denunciarlo porque es el que te fija la competencia, el domicilio conyugal. En muchos casos no está, se da por sobreentendido, son los dos de Rosario y en alguna situación aparece alguna cuestión de competencia, algún cuestionamiento de la otra parte que viene y te dice, no, mire, el último domicilio conyugal fue en San Nicolás, por ende este proceso debería tramitar en San Nicolás, ¿sí? Entonces, a la hora de formular la pretensión, hacemos la pretensión de divorcio, que vamos a ser sinceros, el término pretensión es casi un exceso, porque no hay proceso, el divorcio es prácticamente irresistible, después vamos a ver que no es tan irresistible, pero es prácticamente irresistible, por ende prácticamente no habría proceso, no habría pretensión. Pero bueno, dale, divorcio más propuesta reguladora. En el tema de los bienes, que es eso a lo que ibas vos cuando yo te interrumpí, todos los juzgados dicen que no es necesario que vos lo propongas, es decir, no forma parte de la propuesta reguladora necesariamente. Si yo aplico la ley tal cual está escrita, yo debería presentar aún en tema de bienes, cosa que ya sí ahí me parece que sería un exceso total. El tema patrimonial, está la autonomía de la voluntad, plenamente las partes verán qué es lo que hacen con sus bienes, si lo quieren liquidar, si no lo quieren liquidar. Verán de qué se trata eso. Ahora, si vos incluís una propuesta reguladora, en la propuesta reguladora, el tema bienes, vas a tener que tener en cuenta un par de cosas. Primero, algún tipo de prueba vas a tener que ofrecer, porque puede ser que el otro diga lo contrario o se oponga, y no sé hasta dónde vos querés poner en esa prueba, o por lo menos sacar a la luz aquellas cosas que tenés para un proceso ulterior, eventual, de cuestionamiento a esto. Porque, a ver, volvemos sobre esto. Yo presento la propuesta reguladora en el tema bienes, propongo tal cosa, y el otro viene y se opone. En verdad, en ese proceso se terminó lo que se repartía. Vamos a tener que iniciar un proceso ulterior como en cualquiera de estas situaciones, ¿no? Yo propongo cuidado personal compartido indistinto y el otro viene y se opone. Bueno, ahí voy a tener una situación donde no lo voy a poder resolver. En la audiencia tampoco lo resuelvo, voy a tener que ir a un proceso ulterior. Es decir, algo de prueba voy a tener que poner, porque algo tengo que mostrar de lo que estoy teniendo, pero tengo que saber que no estoy haciendo un incidente de inclusión, un incidente de exclusión, no estoy haciendo una calificación, estoy haciendo tan solo una propuesta, ¿sí? Y llega hasta ese ámbito. En materia de niños, de los hijos, si yo hago una propuesta reguladora de cuidado personal, obviamente que la prueba que voy a tener que acompañar es las partidas de nacimiento de ambos chicos, como para tener una idea de que estamos hablando de algo, para el juzgado es esto, ¿no? Porque el otro, salvo que venga a decirme, mira, esos no son mis hijos, bueno, el otro sabe quiénes son los hijos de los dos. Pero para tener un poco de verosimilitud de lo que se dice, voy a tener que acompañar las partidas de nacimiento de los chicos. A ver, otra cosa, otros tips que estuvimos viendo. No, el tema de compensación económica. También puedo llegar a proponer compensación económica, pero con la misma limitación. Debo saber que si hago una propuesta de compensación económica, el otro me dice, no, yo considero que no corresponde una compensación económica, y ahí, excepto que en la audiencia haya un acuerdo, se terminó lo que se repartía. La compensación económica la voy a tener que plantear con posterioridad. Por ende, me da la sensación que en esto uno tiene que tener en cuenta que muestra las cartas hasta un cierto lugar. ¿Está? Estoy haciendo una propuesta, no estoy haciendo una demanda, ¿sí? No es que tengo que ofrecer toda la prueba en este momento. Y a lo mejor en compensación económica, y bueno, alguna carta me la voy a tener que guardar para el momento en donde inicie la acción principal de compensación económica. No sé si me explico hacia dónde voy con esto, digamos, ¿no? El tema que te graben por YouTube tiene sus limitaciones también, lo que uno va, o las palabras que va a usar. Saber siempre también que cuando no hay acuerdo en el divorcio y la acción se tiene que iniciar por separado, salvo que haya una causa de violencia familiar, se tiene que cumplir con la mediación prejudicial. Porque muchas veces la inician y el primer decreto es cumplimente con la etapa de mediación prejudicial obligatoria. Sí. Ahí yo en ese punto está bien, es cierto eso, que hay que hacer la mediación prejudicial. Ahora, si llegamos a la audiencia del 438, yo no voy a decir que es lo mismo la audiencia del 438 que una mediación prejudicial, pero bueno, ya hiciste la audiencia y no llegaron a un acuerdo. La ley, si la aplicamos tal cual está, en esas materias necesita de la mediación prejudicial y te vas a tener que ir a hacer la mediación. Me parece muy interesante un tema que puntualizamos con los proveyentes y con los jueces, que es
una recomendación fuerte sobre cómo se redactan las propuestas reguladoras. El tema de la terminología, las palabras que se usan, la precisión de las palabras. Faña decía hace un ratito del uso de palabras viejas como tenencia, por ejemplo, o régimen de visita, o sociedad conyugal, que se siguen viendo en algunos escritos. Yo creo que algunas veces se toman modelos viejos, ¿no? O sea, viste que están muy de moda estos libros con modelos, a lo mejor agarraron un modelo del año 2014 y lo copiaron tal cual. Entonces hay veces, y vamos a ser claros en esto, cuando la situación económica del ejercicio de la abogacía se complica, mucha gente accede al fuero de familia y jamás se le hubiera ocurrido hacerlo, pero lo tiene que hacer porque tiene que agarrar lo que venga. Entonces muchas veces te encontrás con algunos planteos, y no es una crítica, es la realidad, todo lo hemos vivido. Yo me la pasé haciendo derechos que no era mi especialidad cuando las cosas no andaban bien, y bueno, por esto más algunos modelos, y se nota cuando es un modelo que está trasplantado, ¿sí? Pero bueno, la persona que se especializa, el uso de la terminología, la precisión de las palabras, de lo que vos vas a usar, y una buena delimitación de lo que se propone. ¿Sí? Si vos proponés alimentos, un rubro que diga alimentos. Esto parece ABC, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Alimentos, cuidado personal, yo empezaría al revés. Cuidado personal, alimentos, debida comunicación, bien detallado cada uno de los rubros que uno está poniendo en ese lugar. Sí, después, dale, liquidación del régimen de comunidad de bienes, imagínate que lo pones, compensación económica. Y cada uno de esos lo tengo que pensar de modo tal que lo que yo estoy escribiendo luego lo pueda llegar a sostener, ver cómo sostengo esto que estoy diciendo ahora, ¿sí? Para la compensación económica, recuerden que no es necesario que vos lo pongas en la propuesta reguladora. Tenés, después vamos a ver el tema de los plazos, un plazo para plantearlo, ¿no? O sea, pero no tenés por qué poner todo junto y en el mismo momento. Entonces, si nosotros vamos a incluir, por ejemplo, alimentos, tengo que pensar muy bien, ¿alimentos para quién? En general se pone alimentos pensando y presuponiendo que son alimentos para los hijos, ¿sí? Pero resulta ser que puede haber alimentos para la cónyuge o alimentos para el cónyuge, ¿sí? Entonces, si es uno y es otro, tengo que tener en cuenta esa situación, delimitar bien cómo es uno y delimitar bien cómo es otro. Si es alimento para la cónyuge o para el cónyuge, tengo que tener en cuenta cuáles son las causales por las cuales procede, pero lo tengo que tener en cuenta no del mismo modo que si estuviera haciendo una acción. ¿Por qué les digo esto? Porque yo estoy proponiendo. El otro podrá aceptar o no aceptar. Puede ser que yo proponga alimentos para la cónyuge o para el cónyuge y que no procedan exactamente en los dos casos que prevé el Código Civil y Comercial, ¿sí? Pero lo estoy proponiendo, el otro me puede decir que sí. Y va a tener naturaleza alimentaria porque lo convenimos como alimentos. Recuerden siempre que una de las fuentes de los alimentos es la fuente convencional. Nos pusimos de acuerdo en una cuota alimentaria. Y la verdad que allí opera la autonomía de la voluntad, va a tener carácter alimentario, aunque no esté dentro del Código Civil y Comercial. No haría lo mismo si yo tengo que hacer una demanda de alimentos autónoma en favor de la cónyuge. Ahí sí voy a tener que ver bien cuáles son las causales de procedencia, eso lo dejo para la charla de alimentos, y ver qué prueba ofrezco para cada una de esas. Como esto es propuesta y el rechazo de esa propuesta no genera ningún tipo de, bueno, no es que estás perdiendo, ni va a generar costas, ni nada por el estilo, yo lo puedo proponer. El otro me puede llegar a decir, no, y listo, se terminó lo que se repartía. Cuando hago la propuesta para los hijos, tengo que ser muy cuidadoso en cómo redacto la propuesta también. Si yo estoy proponiendo, y esto que estamos diciendo ahora vale también para cuando vos haces un acuerdo, imagínate que no es unilateral, sino que van los dos juntos y vos decís, bueno, acordamos esto, vale lo mismo. Si yo voy a hacer un acuerdo de alimentos y lo voy a hacer con un monto fijo, tengo que pensar, o una propuesta reguladora, tengo que pensar en este país un mecanismo de ajuste de esos para evitarme que bueno, yo creo que a los 15 días, hoy por hoy, tengas que hacer un incidente de aumento de cuota alimentaria y después otro incidente de aumento de cuota alimentaria y así in eterno. Porque por otra parte, vos podés llegar a pensar, sí, el incidente es más trabajo, te vas a quedar sin trabajo al poco tiempo cuando la gente se dé cuenta de que esto no termina nunca más y se la pasa pagando honorarios. Es decir, un buen mecanismo de actualización para cuando es monto fijo.
¿Cuáles son los mecanismos de actualización? No me voy a meter con el tema índices, porque el tema índices nos trae un problemita con la ley de convertibilidad, que todavía lo tenemos, pero podemos buscar otras formas. Mirá, me acuerdo un caso, que era el del kilo de pan o el del kilo de helado, que en unos casos había habido en Familia 7, que no está mal, el tipo era heladero, entonces vos decís, bueno, genial, ¿cómo se actualiza la cuota alimentaria? Es el equivalente a tantos kilos de helado informado por la Cámara de Heladeros. O sea, tiene que haber alguien, una entidad objetiva, que te dé la pauta para que vos puedas actualizar. Todo eso se puede proponer. Eso que decís del kilo de pan. El tipo es panadero. Así, bueno, es genial. Tanto el valor, tantos kilos de pan, al valor que informe la Cámara de Panaderos de Rosario o el taxista. Tantas fichas de taxi, ahí tenés que empezar a decir, tantas fichas de taxi tomado en horario diurno. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Para qué? Para que eso vaya teniendo una actualización y que la gente no dependa de ningún tipo de incidente. Si va a hacer lo del taxi, ten en cuenta que normalmente cuando aumenta el taxi baja la recaudación en el primer mes. Entonces lo podés redactar de modo tal que diga tanta ficha de taxi que se empieza a aplicar al mes siguiente del aumento. ¿Está? Todo ese tipo de cosas. Mira, yo cuando doy para algunos alumnos cómo se hace una sentencia, vos lo tenés que pensar ejecutable, ¿sí? O sea, si vos mandás, a ver, exclusión del hogar y retírelo, y lo mandás así, el policía, si lo dejás así peladito, no va a poder entrar a la casa, porque le falta la orden de allanamiento. Llega a la casa, el tipo le dice, usted no entra. ¿Se entiende? Vos lo tenés que pensar ejecutable. Acá es exactamente lo mismo. Cuando vos haces el acuerdo, tenés que pensar, no digo ejecutable, sino que sea practicable y que sea sencillo de entender. Entonces, el monto fijo, ¿cómo se actualiza? Si es un porcentaje, ¿sobre qué se calcula? ¿Está? El porcentaje, es decir, porcentaje del sueldo. El sueldo tiene un montón de variables, tiene un montón de componentes. ¿Cuáles son los componentes del sueldo sobre el cual yo calculo el porcentaje? ¿Sí? Va sobre el básico, va sobre las horas extra, va sobre el, ¿cómo se llama? El monto que cobran viáticos. ¿Va sobre los viáticos? ¿No va sobre los viáticos? En los viáticos tenés que pensar que hay dos tipos de viáticos. El viático que te paga con rendición de cuenta, el tipo agarra y dice, mire, yo gasté tanto y acá traigo la factura, y el viático que se lo pagan en forma fija, es decir, por ir... En caso de despido le corresponde un porcentaje. Claro. En caso de despido, si le corresponde un porcentaje de la indemnización. No, bueno, pero termino con el viático. Bueno. O sea, si esa persona lo cobra en forma fija, es una cosa. En Familia 5 tenemos un viejo fallo que decía, si es en forma fija, forma parte del sueldo. Por ende, ese entra. Si es con rendición de cuentas, no. ¿Por qué? Porque le están devolviendo lo que el tipo gastó. ¿Sí? Entonces, vos tenés que tener en cuenta cómo se compone el salario para poder establecer el porcentaje de lo que estamos hablando acá. Y hay un puntito, sí. A veces solamente dice hecho los descuentos de ley. ¿Qué se entiende por descuento de ley? A mí me ha pasado y me está pasando en varias empresas del complejo industrial que le descuentan sobre ganancias. A ver. Le toman el porcentaje de alimentos sobre la ganancia y después le descuentan la ganancia al empleado. A ver, si vos ponés sobre los descuentos de ley, es una fórmula que estás utilizando. Y ahí es donde yo te digo de la precisión. Entonces vos vas a decir, el 20% sobre el monto que resulta del ingreso bruto menos este rubro y este rubro. Y de ese modo... El abogado me dice, yo no le tengo que explicar a la empresa cómo tiene que hacer el descuento y te manda a hacer otro tipo de acciones. Tengo que ir contra el empleado. Toma a veces, inclusive los premios, como usted decía, lo que es el 5 toma de una manera los viáticos, el 4 también lo toma, pero no es que sobre la sentencia, ni siquiera sobre el acuerdo, no se expresa. A ver, La regla normal era esa, era el neto menos los cuatro de ley, y ahora empezamos ganancia, hay algunos que sí, hay otros que el monto, igual que los premios. ¿Qué hacemos con los premios en un sueldo? a ver, vamos a hacer dos cosas. Yo te estoy hablando del acuerdo, o sea, ¿qué es el que redacta vos? Después lo que redactamos más del lado de adentro, lo charlamos en un minuto. Pero el que redacta vos, cuanta mayor precisión tenga y vos le digas, es este y este, a la empleadora no le queda alternativa, porque el juzgado va a tener como lugar eso. Es el ingreso bruto menos obra social, el sindicato es para discutirlo. Sindicato para discutirlo. Obra social, jubilaciones, y hay dos para discutir fuerte, ganancias y cuota sindical.
Ahora vamos a verlo, sí. Yo voy a hablar, voy a reproducir lo que ustedes preguntan, porque la gente que está viendo desde su casa no tenemos un micrófono que te haga escuchar. Si vamos a hablar de un salario negro, vos tenés un montón de variables, entre ellas va a estar la cuota fija, que es la que hablamos recién. Si vos haces una cuota fija, le vas a tener que buscar una forma de actualización que podría ser una de esas. Es decir, bueno, 25% semestral. El riesgo de eso es que el 25% semestral puede ser muchísimo o puede ser poquísimo. ¿Está? Hoy por hoy, en un país que ha perdido todo tipo de variable, si no sabemos bien. Mirá, estábamos discutiendo sobre los límites que se le ponen a los intereses en los mutuos desde lo judicial. Entonces te dice, sí, tenía una tasa del 9% mensual y le pusimos un límite de la tasa activa sumada 1,5 veces. No tenés ni idea si al momento de terminar eso, esa 1,5 veces va a ser más grande o más chico, porque se ha perdido todo tipo de variable. ¿Mm? Exacto, porque hay algunas cuotas alimentarias convenidas que llegan a un punto en donde vos decís, la gente tiene que hacer un curso de matemática para poder establecer eso y para andar buscando los índices, digamos, ¿no? Para aguantarme que... Terminame la idea, sí. Si no le pongo un índice, como estábamos diciendo, que puede ser que sea mucho o poco, ¿a qué le equiparamos el índice? O sea, ¿qué índice le ponemos que sea claro, bueno, que no tengamos que nosotros toda la... Por eso digo, vuelvo un poquito para atrás a la cuota fija, ¿sí? Porque eso es una cuota fija. Vos le vas a tener que buscar un elemento, una variable de actualización. Los índices son complicados porque el índice puede ser cuestionado por el tema de la ley de convertibilidad, que sigue vigente, ¿sí? Los índices de precios. Ahora, si las partes se ponen de acuerdo en qué es un índice, yo tengo mis serias dudas de que eso pueda ser objetable, a pesar de que hay una corriente jurisprudencial que dice que la ley de convertibilidad en materia de alimentos, eso no rige. Y la verdad que en un país que está teniendo una inflación mensual del 6 o del 7%, ya realmente no sé qué análisis puede llegar a resistir el no uso de índices. Ahora bien, el índice, imagínate que tomás el IPC, tampoco refleja la inflación en el largo plazo. Entonces vos también vas a tener ahí un desbalanceo. Acá opera el ingenio de ustedes. Y una pauta me parece muy interesante es ver a qué se dedica el alimentante. ¿Qué hace este tipo? ¿Qué es lo que hace todos los días? Vos me decías, vos le ponés equivalente a tantas unidades IUS. Sí, pero la unidad IUS está atada, no es el honorario del abogado. Con eso calculamos el honorario del abogado. Está atada al sueldo de un judicial. Y a lo mejor esa persona trabaja de negro, o hace artesanías. Y al tipo le vamos a aumentar la cuota alimentaria en función de lo que gana un empleado judicial y el hombre hace artesanías. Entonces realmente ahí hay un desfasaje que tenemos que empezar a buscar alguna alternativa y realmente, si es un caso tal que no tenés alternativas, podés buscar un elemento que decía vos, Fania, que era el del sueldo anual, sueldo mínimo vital y móvil. Dice, bueno, a ver, genial. El salario mínimo vital y móvil, dice, bueno, a ver, genial. La cuota alimentaria va a ser una vez el salario mínimo, 2 veces el salario mínimo. El 50%. O el 50%, depende de para qué corresponda esto. Y ese también tiene un pequeño inconveniente. El salario mínimo vital y móvil no es un elemento objetivo totalmente, sino que depende de muchas razones políticas. Entonces, en algún tiempo vos tenías 4 aumentos anuales del salario mínimo y después tuviste uno cada 2 años. Entonces, también ahí tenemos alguna dificultad. En todos los casos vamos a tener dificultades. El más parecido, pero más parecido a la realidad es el porcentaje sobre el sueldo. Pero no todo el mundo tiene sueldo. Y si vos haces un porcentaje sobre aquel que no tiene sueldo y no tenés ninguna forma objetiva de calcularlo, tenés un problema. Por ejemplo, el 20% de lo que la doctora Campa gana en un mes. Todos somos abogados los que estamos acá, muchos de los que estamos acá hemos ejercido. A lo mejor en un mes ganás muy bien
y al mes siguiente no te llegó ni para pagar el alquiler. Es decir, ahí corres un riesgo desde el que lo propone muy serio y ahí vas a tener que hacer una especie de mezcla. Ahora, desde el lado de lo ejecutable, anda a determinarle cuánto es lo que gana un abogado o cualquier profesional en un mes. Es muy difícil de establecer eso. Bueno, decir, sí, con la declaración jurada de ganancia de fin de año. Sí, no digo nada, van a estar todas perfectamente declaradas, no tengo ninguna duda de eso, pero es un año, ¿entendés? En un país que tiene una inflación anual del 60%, no sirve para nada esa situación. Y te genera, mira, yo recuerdo cuando apenas salió la ley Giustiniani de mayoría de edad, había una audiencia donde el demandado era un abogado, ¿sí? Madre y padre, la madre decía, él gana tanto, dale, él gana 1 millón, y él decía, yo gano 100.000 pesos por mes. Era más o menos así la diferencia. Pero como la nena había llegado a 18 años, la hicimos entrar a la audiencia con una abogada, no del niño, sino abogada de la menor, no, de la adulta, porque ya tenía más de 18 años. Cuando entra a la audiencia, yo le digo, bueno, tu mamá dice que tu papá gana 1 millón de pesos y él dice que gana 100.000. Y ella se da vuelta y le dice, pero qué cara dura. Se terminó lo que se repartía. El padre fue y puso exactamente lo que la madre le pedía que ganara, porque es muy difícil de establecer eso. Y no digo que el tipo estuviera diciendo nada que no fuera lo correcto. Es muy difícil a declaraciones juradas anuales poder determinar cuánto es lo que se gana en el mes, y los alimentos son para morfar al día siguiente, no para dentro de un año, ¿se entiende? Es para lo que tiene que ver con la subsistencia cotidiana de la gente. Entonces, tener muy en cuenta eso. Si van a poner alimentos extraordinarios, ¿sí? ¿Qué es lo que normalmente la gente hace? Te dice, un nene, dale, 20%, que por otra parte, después cuando veamos la de alimentos vamos a preguntarnos por qué miércoles 20% un nene y es 32. 35, 3 y 44. Bueno, es una cuestión creo que de comodidad de todos, y en eso comodidad del sistema judicial, de ustedes y los que estamos de este lado, porque no tenemos que andar probando demasiadas cosas. Si es el 20%, el 20%. Para discutirlo. ¿Y qué hacemos con los alimentos extraordinarios? Alimentos extraordinarios al 50%. Le pifian, pero mal. En general, estás perjudicando a tu cliente en forma espantosa. Él, vamos a decir lo mismo, él gana 1 millón, ella gana 500.000. Él aporta el 20% de su salario, ¿sí? Y de los alimentos extraordinarios, por ejemplo, el viaje a Bariloche, que vale 100.000, imagínate, por decir cualquier número, él pone 50.000 y ella pone 50.000. Si lo comparo con sus ingresos, ella está poniendo muchísimo más. No es que se comparte por mitades, se comparte en proporción a los ingresos. Si vos le pones por mitades, porque está haciendo un cálculo matemático complicado para los abogados, está comparando 50 con 20, pero resulta ser que 20 se calcula sobre 1 millón y 50 se calcula sobre el monto del viaje. Entonces, si él gana 1 millón y ella gana 200.000 y el viaje son 200.000, ella pone de su salario 100.000 y él pone 100.000. Ella pone el 50% de su salario y él pone el 10% de su salario. Y vos pensaste que al poner 50% la estabas ayudando, y no, la estás hundiendo. Obviamente que si tu cliente es el que gana 1 millón y el otro el que gana 100.000, esto no te va a resultar exactamente igual. Pero en general eso no es así. En general eso no es así. Así que cuidado a la hora de redactar alimentos extraordinarios que no son al 50%, son en proporción a los ingresos de cada uno, o eso sería la forma de proponerlo. Bien, otra cosa más, y ahí te dejo, es el tema. En alimentos extraordinarios, una buena propuesta es decir cuáles son los alimentos extraordinarios. Porque si vos no decís cuáles son los alimentos extraordinarios, te vas a tener un pequeño problema. Que después vas a decir, pagame el viaje, y el otro te va a decir, el viaje no forma parte de los alimentos extraordinarios. Pagame el mes de enero del colegio, el otro te puede llegar a decir, el mes de enero forma parte de lo corriente, porque no se paga, pero en realidad se paga con la inscripción, todos sabemos que en realidad se paga, por ende no es extraordinario, sino que es ordinario. Entonces, en una buena propuesta, un buen acuerdo, cuando vos pones alimentos extraordinarios, una buena práctica es decir, cuáles son los alimentos extraordinarios, sabiendo que no tenemos la bola de cristal y que por ende alguno se nos va a escapar. Pero una buena propuesta sería eso, poner cuáles son los alimentos. En caso de despido, esto no lo charlamos, Dale, sí. Porque me pasó hoy, sí corresponde un porcentaje de la indemnización. Pasa que fijamos un porcentaje del sueldo
de repente deja de depositar cuota alimentaria la empleadora, la vamos a intimar, informa que no trabaja más. Entonces piden que se retenga el porcentaje de la cuota alimentaria sobre la indemnización, pero no está prevista. Entonces, si ya la cobró, un problema. Es un problema y es bastante recurrente porque la gente piensa que debe cobrar el 20% sobre ese monto de indemnización, ¿sí? Y en eso hay que ser muy cuidadoso, porque una cosa es que te indemnicen y el día siguiente volvés a trabajar en otro, y otra cosa es que te quedes sin trabajo un montón de tiempo. Entonces, a veces hay que hacer una especie de colchón con ese 20% que se puede llegar a retener, y hay que generar una cuenta distinta, y hay que generar una situación distinta, y hay que escuchar a la gente, no es que sea tan automático. Por otra parte, algunas indemnizaciones pueden ser muy importantes, con lo cual también hay que ver cómo se va a gastar ese dinero, no por una intromisión indebida, sino para que subsista la posibilidad de un alimento más o menos respetable durante un cierto tiempo, ¿sí? Y además hay que tener en cuenta que sean indemnizaciones de carácter salarial. Si al tipo le estás indemnizando un dedo, ¿sí? Porque tuvo un accidente de trabajo, no es exactamente lo mismo que le estés dando la indemnización del 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Fíjense cómo esto desmitifica un tema del derecho de familia, que la gente dice, familia son 2 o 3 temitas sencillitos, siempre lo mismo, no hay derecho, hay que escuchar a la gente nomás, no hay derecho a procesar, no hay absolutamente nada, y resulta ser que el derecho de familia bien aplicado te mete a saber qué es el 245, a saber qué es el 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, a saber cuáles son las indemnizaciones de las ART, a tener en cuenta, bueno, ni hablar en sociedad conyugal, sociedad conyugal es un término que no debía haber utilizado, queda grabado, en régimen de bienes te puedes llegar a encontrar con acciones, con sociedades comerciales, con un montón de cosas que te abre un abanico impresionante, desde los balances, la cría de vaca, qué sé yo, un montón de cosas. Que eso no es que el derecho de familia sea tan sencillito, del mismo modo que el derecho de daño tampoco son 4 artículos. Sí, hay veces que hay ciertas simplificaciones del derecho que no son del todo justas y que por otra parte en el derecho de familia tiene un agregadito. A lo mejor es un derecho sencillito, pero quiero sentarte a vos ahí a escuchar a la gente. No, o sea, no es todo tan blanco-negro. No sé si redondeamos con lo que vos querías decir, pero yo quiero volver a algo que se dijo por allá, sobre cómo los juzgados sentenciamos. Y en ese punto sí creo que podemos llegar a tener un déficit que de a poco se va a ir corrigiendo. Yo me acuerdo cuando entré en el juzgado, todavía se seguía poniendo en la sentencia de divorcio disolución de la sociedad conyugal a la fecha de notificación de la demanda. ¿Sí? Había todavía de esos. Hasta que alguien se dio cuenta que la fecha de notificación de la demanda queda en el expediente. Y el expediente o va al archivo o muchas veces se lo lleva al abogado. ¿Y cuál es la fecha si no sabemos cuál es la fecha de notificación? Por ende se empezó a poner en la sentencia para que quede protocolizada cuál es la fecha de disolución de la, en ese momento sí, sociedad conyugal. ¿Sí? En esto creo que en general tengan en cuenta esto. Un juzgado sentencia en función de lo que se le propone. En principio las cosas son así. Vos pretendés tal cosa, el juzgado te va a dar lo que vos pretendés. Si vos formulás la pretensión diciendo el 20% deducido los descuentos de ley, en la sentencia te va a salir el 20% deducido los descuentos de ley. Sos vos la que tiene que venir a proponerle, guarda, los descuentos de ley son esto, esto y esto. Y si eso no sale así, en todo caso tenés que hacer una aclaratoria y ahí el juzgado no te puede venir a decir, yo eso no lo resuelvo. La aclaratoria tiene que decir cuáles son los rubros que se descuentan, porque si no, después va a venir el empleador, como ha pasado más de una vez, a preguntarle, ¿qué hago con este descuento? ¿Le descuento tal cosa? Nosotros tuvimos un caso muy famoso que fue EPE, no sé quién contra EPE, ¿te acordás o no? Que la EPE no descontaba, o sea, no incluía las horas extras dentro de las liquidaciones. ¿Era así? Me parece que era una parte media. No, la EPE no. No, la EPE no Una tiene. empresa, no, La EPE no, era unos rubros que ellos no consideraban a la hora del cálculo. Claro, eran las horas extras no eran en negro, sino que eran en planilla complementaria, por ende a eso no le aplicaban. No, se aplica sobre todo. ¿Está? Ahora, puede ser que vos lo hayas sabido antes o que lo supiste después. Si lo sabías antes, lo tendrías que haber puesto en la pretensión, porque para evitarte el problema. Si lo supiste después, como pasó en este caso, venía a decir, che, me están descontando mal. ¿Sí? En el tema ganancias, nosotros en Familia 5, no sé los otros juzgados, tuvimos un fallo diciendo, mire,
Los descuentos de ley son aquellos que son irresistibles para el empleado. Yo no puedo resistir el descuento de ganancia. ¿Está? No puedo venir a decir, no, mire, no, yo no quiero pagar ganancia. En cambio, sí lo puedo hacer con un descuento de un crédito que haya sacado. Eso sí. No puedo, en algunos sindicatos, no puedo resistir el descuento de la cuota sindical. En otros sí. Si es voluntario, ese no se descuenta. Ahora, si no lo puedo resistir, es involuntario, ese se descuenta. ¿Sí? Doy la derecha que no todos los juzgados opinan del mismo modo. ¿Sí? Eso sí es cierto. A lo mejor habría que... Bueno, fíjate lo piola que estaría el uso de tener una cámara de apelación, porque si vos tenés una cámara de apelación de familia, la cámara te fija criterio. Y los jueces de familia podrían usar una muy linda herramienta que lo usamos en el año 2009, que es el pleno de los juzgados de familia. Eso sería, para algunas cosas, algo muy interesante de establecer. Ahora, para promover un pleno, alguien tiene que proponerlo. ¿Está? Lo hicimos de oficio en aquel momento, pero era niñez, era otra cosa. Pero si no, vos podés proponer. No es que tenés que proponerlo, pero alguien puede mover la estantería, como decía Roberto, y decir, che, hagan un pleno sobre esto. ¿Por qué? Porque tengo en familia 4 tal criterio, y no es que digo familia 4 por decir cualquier cosa, pongamos familia 8. En familia 8 tengo tal criterio y resulta ser que es el criterio de la jueza 1, del juez 2 y del juez 3, que son distintos. Entonces, hay veces que la unificación de criterios mal no vendría. Cuidado personal. Bueno, es importante en el cuidado personal también identificar si es cuidado unipersonal, si es conjunto, en forma alternada o en forma indistinta. No es a favor de nadie, o sea, especifíquenlo. Igual que el régimen de visitas. Hay veces que se llevan bárbaro y es amplio. Perdón, derecho a la debida comunicación. Mala mía. Es que tanto. Dale. El derecho a la debida comunicación, cuando estipulan que es amplio, mañana se pelean, dejan de tener esa buena relación y ¿qué hacemos? No lo podemos. Cuando vos pongas régimen de visita amplio, dudá. Dudá porque estás metiendo la pata. Otra vez visita. Bueno, pues ella le tiene la culpa. Cuando vos pones derecho a la debida comunicación amplio, dudá porque estás metiendo la pata y a la semana, y esto pasa siempre así, el domingo, cuando vos estás por irte a dormir, te llaman por teléfono y te dice, no me lo trajo. Y vos decís, ¿cómo? Claro. Es que no tiene por qué tenerlos. A ver, le estamos pidiendo... Claro. Seguro. Pero por eso te digo, a veces que le pedimos a la policía un saber, yo no estoy hablando de las cuestiones de violencia, las cuestiones de violencia de género, no estoy hablando de eso. En algunas cosas le estamos pidiendo un saber que no tiene por qué tenerlo. ¿Está? Yo voy a la comisaría a decirle esto, decir, no me devolvió el crío. Dice, el régimen de visita, que primero tiene que preguntarte por el régimen de visita, por el derecho a la debida comunicación. Y te va a decir, viste, mire, qué sé yo, amplio. ¿Y qué es amplio? Amplio es nada. Y es todo. ¿Sí? Bueno, a eso iba también. Y fíjate que hay la importancia del saber antropológico y del saber de alguito, no hablo de ser especialista, de psicología. O sea, vos tenés que saber que si el vago tiene entre 0 y 5 años, es una cosa. Estamos hablando de no situaciones atravesadas por problemas de salud mental. Sí, estamos hablando de situaciones habituales. Si tiene entre 0 y 5 años, es una cosa. Si tiene más de 5 años, es otra cosa. Obviamente que vos no podés hacer el mismo sistema de comunicación para un chico de 14 años que para uno que tiene 8 o para una nena que tiene 3 años y tampoco para alguien que tiene un problema de discapacidad o de discapacidad mental. Eso vos lo tenés que tener muy en cuenta, digamos, ¿no? A la hora de formular una propuesta de derecho de debida comunicación. Tampoco las hiperdetalladas son del todo convenientes porque muchas veces te metes en un corset, ¿está? Se lo tiene que devolver a las 8 de la noche. Sí, está bien. De cualquier día, en qué momento, cómo es la cosa. O sea, tiene que haber, no digo que no pongas a las 8 de la noche, pero sí tiene que haber una cláusula, una especie de compromiso de flexibilidad. ¿Sí? De tener en cuenta al otro también. ¿Sí?
Vos te vas a encontrar en tu casa, domingo a las 8 de la noche no me lo trajo. Y resulta ser que a lo mejor el pobre hombre se le pinchó una goma, pasó un montón de cosas que esas flexibilidades también hay que tenerlas en cuenta. Si son muy chiquitos, cuanto más detallado sea el sistema de comunicación, mejor. Y detallado incluye, en algunos casos, establecer quién va a pasar las fiestas de fin de año. Cuando yo hacía en la audiencia, el Día del Padre, el Día de la Madre, el cumpleaños, el cumpleaños del hijo. el Día del Niño, el cumpleaños, a la mañana con la madre, a la tarde con el padre, al año siguiente damos vuelta. Sí, o sea, algo de esas cosas hay que poner, hay que ser concretos respecto de eso. ¿Cómo? Adelantarte. Puede perder hasta los 18 años, pero adelantarse y fijar una columna vertebral, que después cada una de las partes puedan ir, digamos, conviniendo, pero que cualquier cosa ante una crisis puedan volver a esa columna y reorganizarse. Y muchas veces al principio hay que hacer, para la gente, como una recomendación, es haga el régimen de visita tal cual está escrito, como régimen, ¿sí? No como derecho a la debida comunicación. Hacelo tal cual está hasta que aprendas a caminar, ¿sí? Hasta que aprendas a transitar eso. Y algunas cosas que se formulan pretensión media, yo recuerdo una que la viví con Silvia Zamanillo y que a mí me llevó a hacer un cambio en qué debe analizar un juez de familia a la hora de pensar qué es lo que decide, y que lo incluí en el libro. A mí siempre, a ver una cosa, el padre dice, el día del padre le toca con ella, ¿sí? Entonces quiero que lo pase conmigo, genial. Edad del crío, 4 meses. No se va a dar cuenta, ¿entendés? O sea, no se va a dar cuenta ni si es domingo, ni si es lunes, ni que menos aún que sea el Día del Padre. Entonces, en general, yo se lo rechazaba, decía, no, el domingo, el siguiente te toca a vos. Otra cosa que el nene tenga 7, 8 años, donde la cosa puede ser distinta. Y Silvia viene y me dice, che, qué duro que son con los padres. Entonces, ahí yo empecé a pensar si lo que decidía tenía que ver algo con mi historia, y dije, bueno, acá está el tema no psicologista, ¿no? El tema del análisis de la decisión, desde cómo es la formación de cada uno de los jueces, cómo el vago está formado para llegar, ¿se entiende esto, no? O sea, la diferencia entre decisión y resolución. No tengo ninguna duda que la respuesta tiene que seguir siendo, mire, no se hace un incidente, porque el incidente está puesto en función suya, ¿está? No en función del pibe. Usted no es que quiere lo mejor para el pibe, lo único que quiere es perturbar la vida del otro, porque el Día del Padre usted quiere tener esa centralidad con un chico que no lo va a observar a esa situación. Entonces, pedir cosas razonables también está piola, ¿no? Bien. El amplio. La Pará, fecha pará. de la separación de hechos. Bueno, pará, entonces terminamos más o menos con el tema propuesta reguladora. Cuidado personal, ahí voy. Tengan en cuenta el cuidado personal, porque especialmente la palabra compartido en cuidado personal es bastante confusa, ¿sí? El compartido se refiere a la toma de las decisiones, ¿sí? Yo puedo tener compartido indistinto, en donde casi todos los días está en el domicilio de la mamá, dale, por decir una cosa muy de lo cotidiano, y pasa otro tiempo con el papá. Al alternado. Cuando yo propongo alternado, tengo que tener un buen asesoramiento de por qué pongo alternado. No es porque uno quiere pasar una semana con uno y otra semana con otro, porque este tema no se relaciona con el disfrute de los hijos. El tema régimen de visita, ¿sabe por qué está mal el régimen de visita? Porque se relaciona con el concepto de disfrute. Si yo voy de tu casa a lo de Miriam de visita, espero una situación de charla agradable, que sirva una comida, qué sé yo, no sé, que ha pensado algo para agasajar, o cuando vos recibís a alguien en tu casa que viene de visita. Lo vas a pasar bien, ¿sí? En general está relacionado con eso. Y en general había un concepto de la mamá está con el nene, hablo en términos muy generales porque pueden hacer la combinación que ustedes quieran, que sean dos mamás, que sean dos papás, pero hablo de lo tradicional, ¿no? O sea, lo que siempre se ha visto en la época del régimen de visitas. La mamá tiene el nene toda la semana, el papá el fin de semana lo lleva al shopping. ¿Con quién está feliz el nene? Con el papá, obviamente. Si la mamá le dice todos los días, levantate, bañate, haz la tarea. Si es adolescente, le dice, bañate, 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 bañate. No, o sea, vos tenés toda esa carga y el otro lo lleva al shopping a los jueguitos. Entonces, claro, cualquiera es el héroe en esa situación y la otra es la bruja. Por eso no es visita, es comunicación, ¿Y por qué yo te decía poner primero cuidado personal primero antes que todo lo demás? Porque es el que te va a fijar todo el resto de la propuesta.
Si el cuidado personal es compartido alternado, no va a ser la misma tu oferta alimentaria. No puede ser la misma. Tiene que ser distinta porque están alternando y por ende se supone que la contribución alimentaria puede llegar a ser similar. ¿En dónde vas a basar vos tu mirada? En lo que gana cada uno, obviamente. Va a pasar por ahí la cosa. ¿Cuánto gana cada uno sobre cómo deben contribuir cada uno a esto? Y esto sí te lo voy a agregar, no es una cosa que hayamos hablado. Guarda con las propuestas reguladoras, en el sentido de alimentos. Vos estás proponiendo por vos, no en representación de tus hijos. Cuando vos, dale, vamos a hacer una cosa para evitar estigmatizaciones. Yo demando al papá que tiene el cuidado personal de los hijos y demanda al otro papá por alimentos. ¿Sí? Lo hago en representación de mi hijo y voy contra el otro. Esa es una situación. Si yo hago una propuesta reguladora en el marco de un divorcio, el divorcio vincula a los padres, no a los hijos. Por ende, la propuesta que yo estoy haciendo es de contribución de ambos al sostenimiento alimentario del chico. Guarda con el tema costas. No es exactamente mismo una cosa que la otra. Si voy en representación de mis hijos, son mis hijos los que están demandando al padre. Si lo hago como propuesta reguladora y llego a un acuerdo entre los dos, somos los adultos los que nos estamos poniendo de acuerdo. No es exactamente la misma situación. Bien, dale. Divorcio por convenio, un divorcio por acuerdo. Sí. ¿Qué pasa? Uno de los hijos tiene 19 años. Sí. ¿Tiene que firmar también? Tiene que no firmar, pero por lo menos cuando son por acuerdo. No, porque ahí los padres se están poniendo de acuerdo en cómo, ahí está clarito. En ese caso, Miriam me dice, uno de los pibes tiene 19 años, los padres se ponen de acuerdo en tal cuota alimentaria. Dice, ¿participa ese chico de 19 años que es mayor de edad? En ese proceso no, porque son los padres los que se están poniendo de acuerdo en una contribución de alimentos. ¿Está? Yo no tengo por qué citarlo. Son dos que se ponen de acuerdo. El hijo podrá venir en otro proceso y decir, discúlpame, que yo soy el que quiere cobrar la cuota alimentaria, soy mayor de edad. Después vamos a tener que ver en qué situación vive. Puede ser que viva ajeno a esa casa y diga, yo vivo solo, quiero mi cuota alimentaria. ¿Se entiende? Ahí está clarito el ejemplo de cómo es contribución alimentaria a la diferencia con alimentos. Te dejo todo el tema trámite y de acá en adelante te dejo a vos. Bueno, de la propuesta reguladora habló. Se corre un traslado. Sí, por el tema de la cantidad de días, eso puede ser que, porque estamos hablando para gente que no es solamente Rosario, ¿no? O sea, hay gente de las ciudades aledañas y además hay gente de otras ciudades del país que lo están mirando por YouTube. O sea, no vamos a referir a cantidad de días, sino a lo que normalmente se está haciendo con el tema divorcio. ¿Sí? Dale. De la propuesta reguladora se corre traslado, contesta traslado o se allana o formula una contrapropuesta. De esa contrapropuesta se le vuelve a correr un traslado y después, si están de acuerdo, se corre vista al defensor general previo a homologar y obviamente regular los honorarios, el pago de aportes, que es otro tema a tener en cuenta. Con respecto a la petición de divorcio, solo se le hace saber, conteste o no conteste, se acompañan las constancias de AFIP vigentes, punto, vigentes. Así pase un día, vigentes, así no le ponemos previamente, acompañe constancia de AFIP. Y sale la sentencia de divorcio. Con respecto a los honorarios... Bueno, mira, la sentencia de divorcio, no todos operan del mismo modo, pero en realidad es un proceso que tiene dos sentencias. Sí, es medio raro. La de divorcio tendría que salir a penitas, se traba la cosa. ¿Sí? Esa tendría que salir. Y después vemos todo lo demás. El tema del 438. Porque por otra parte, si yo no tengo sentencia de divorcio, no tengo fecha de disolución del régimen de comunidades gananciales. Por ende, no sé de qué vamos a discutir si yo no tengo todavía la sentencia y no la tengo inscripta. Entonces debería salir antes. Y en eso, sé que quedan unos minutos nada más, tengan en cuenta esto. La pretensión de divorcio aparece como irresistible. O sea, yo no puedo venir del otro lado y decir, no, mire, yo no me quiero divorciar. ¿Sí? O, sí, me divorcio, pero la culpa es de él. No, yo eso no lo puedo hacer. Pero sí puedo hacer algunas cosas. Primero le puedo llegar a decir, ya estamos divorciados. A mí me pasó como abogado litigante que fui a divorciar a una persona que ya estaba divorciada. Y sí. ¿Qué le vamos a hacer? Pasó. El otro te puede llegar a decir, como respuesta, matrimonio inexistente. Dimos un ejemplo hace un ratito. Es un matrimonio eclesiástico, no es un matrimonio civil.
¿sí? Matrimonio inexistente. El ejemplo es muy burdo, pero podría llegar a decir, no, mire, no nos casamos, esto que usted dice, todo esto que está acá, no pasó así. Ese acta de matrimonio está hecha, pero el que estaba ahí no era un oficial del registro civil, era un amigo nuestro que justo ese día fue... Estoy diciendo cosas absurdas, ¿no? Como para... ¿Tenés uno? Bueno. O sea, el matrimonio inexistente puede llegar a pasar. Pero el tercero, y más interesante, es la nulidad. Yo puedo llegar a decir, señor juez, este divorcio no procede porque ese matrimonio es nulo. Y ahí nos vamos a poner a discutir cómo tramita esa nulidad. ¿Es una demanda reconvencional? Tengo mis serias dudas, porque la de divorcio no es una demanda, es una cosa, ¿sí? Una cosa medio rara, pero demanda. Bueno, puedo llegar a pensar que es una demanda reconvencional. O también le puedo llegar a decir al juez, mire, paralice este proceso, porque yo tengo acá iniciado una demanda de nulidad de matrimonio, y es incompatible la nulidad con el divorcio. Pero una defensa, entonces, inexistencia, nulidad del matrimonio y cosas, o sea, ya el divorcio ya fue dictado en otro proceso. ¿Sí? Tenemos algunas alternativas para el divorcio, son extremadamente limitadas. Yo creo en los 10 años que fui juez de familia, nulidades, no sé, 4. Bien, ¿y cómo te lo tramitaron? ¿En el mismo proceso? Pedí la reconvención, la doctora Campanella me la niega, interpuse una revocatoria, expliqué por qué y me dio lugar. Bien, pero tramitó como reconvención. Sí. Bien, son las alternativas. Tramita como reconvención o yo puedo llegar a hacer la demanda de nulidad y a noticiar al divorcio y decirle, mire, pare acá porque yo tengo tramitando una demanda de nulidad de matrimonio. Son contados con los dedos, realmente los casos de nulidad de matrimonio no son los más frecuentes, pero puede llegar a haber. Bien, yo les propongo lo siguiente, porque ya son las 7 de la tarde, no quiero abusar, especialmente por el tema de YouTube, no sé si tenemos más tiempo. ¿Qué significa eso? Que sí, que tenemos más tiempo. ¿Que tenemos más tiempo? ¿Hasta las 10 de la noche puede ser? 12 de la noche. Perfecto. Seguimos un poquito más. Vos estabas con el trámite. ¿Hasta dónde llegaste con eso? Hasta Sentencia de divorcio. sentencia de divorcio y después vamos a ver el tema de los convenios, las posibilidades de acuerdo. Cuando vos iniciás el trámite, hacés la propuesta. El otro puede ser que haga una contrapropuesta. ¿Sí? A eso no habíamos llegado, al traslado. Sí, leí. Por imagen tiro este primero. Puede ser que el otro se presente y haga una contrapropuesta. De la contrapropuesta el otro tiene que enterarse. ¿Sí? Puede ser que se pongan de acuerdo o que no se pongan de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo en ninguna de esas cosas, va a la audiencia del 438. Y si no hay acuerdo en esa audiencia, hay que iniciar por separado lo que corresponda. Fíjate, en el tema de propuesta reguladora, yo puedo llegar a decir, y eso sí está claro, mire, no hay ninguna propuesta reguladora porque ante este juzgado está tramitando alimentos, cuidado personal, sistema de comunicación, por ende, ¿qué propuesta reguladora voy a hacer si estamos discutiendo sobre eso? Eso también se puede decir, y en ese sentido el juzgado tiene que declarar admitida la demanda de divorcio, no hay ninguna duda respecto de eso. Bueno, Silvia dice que en Familia 7 han fijado cuota alimentaria provisoria con la demanda de divorcio. A mi juicio, eso debe ser una excepción, excepcionalísima, ¿sí? Si vos querés una cautelar de alimentos provisorios, inicia por separado. A ver, no hay que tenerle miedo a iniciar por separado las acciones, ¿sí? Hay veces que son, vos mirá los expedientes y es un pastiche, ¿no? En violencia familiar, yo entiendo que la ley dice que vos podés pedir alimento en violencia familiar y que podés pedir hasta la atribución del hogar, podés pedir un montón de cosas, pero se arma una cosa tan indescifrable que en un momento vos vas a querer no solamente defender, imagínate que te contrata para defender, no vas a entender cómo defender, sino vos mismo te vas a empezar a confundir. El juez va a empezar a ordenar cosas contradictorias, ¿por qué? Porque no se separaron las cosas. Y la verdad no cuesta nada. Una cosa es violencia, otra cosa es alimento, otra cosa son bienes. La separación de eso no viene mal. Yo entiendo que eso lo deben haber hecho en una situación de emergencia. Sí. Sí, o sea, el juzgado no se puede negar. Ahora, el abogado no te cuesta nada hacer 2 escritos por separado. Estas 2 cosas bien separadas
y pensalo desde el punto de vista profesional, porque en un caso, en el de divorcio, como reitero, vos estás por derecho propio y en el otro estás en representación de tus hijos. Y no es exactamente lo mismo, por derecho propio que en representación de los hijos. Entonces, la verdad que iniciar dos cosas por separado no viene mal. La gente que se recibió en mi época y que empezó a ejercer en fines de los 80, principios de los 90, recordarán que se hacía todo por separado, hasta que un momento alguien dijo, che, pero qué burocrático que es esto, y no era tan burocrático, respondía a una experiencia, y la verdad que por separado, obviamente que hay ciertas cosas que se pueden juntar, cuidado personal y debida comunicación, lo podés llegar a juntar, digamos, no es un problema, hasta te diría alimentos. Ahora, cuando vos a mezclar ya con el divorcio, ya, o con violencia, algunas cosas que no van. Tengan en cuenta otra cosa más, si hacen propuesta reguladora de bienes, y llegan a un acuerdo y se homologa, hay que pagar sellado. No va a declaratoria de pobreza ni nada por el estilo. El sellado es un sellado, un impuesto. Por ende, si vos llegás a un acuerdo, si bien no tenés que pagar sellado al momento de hacer la propuesta reguladora, sí lo tenés que pagar al momento en que se homologa la propuesta reguladora. Y en ese punto hay que tener en cuenta algunas cosas que tienen que ver con bienes. ¿Cuánto valen los bienes? ¿Te lo dejo? ¿Lo decís? Dale. Pueden haber acompañado escritura pública, impuesto inmobiliario o valuar el bien en el escrito de demanda. Se toma el mayor valor. O sea, ténganlo en cuenta. Claro, porque hay veces que te traen el impuesto inmobiliario y dice una cosa y te traen la escritura y la escritura dice, dale $50.000, $100.000, $150.000. Vale la mayor, ¿sí? Al valor del dólar oficial, obviamente, pero vos vas a reponer sobre eso que dice la escritura. Y si vos en la propuesta reguladora, por eso la propuesta reguladora en bienes tenés que pensar 50 veces lo que vas a hacer. Si vos en la propuesta reguladora dijiste que el bien del otro vale $1.000.000, lo tasaste. ¿Sí? Lo tasaste. Vos dijiste, además vos sos el abogado ahí, vos dijiste que vale $1.000.000. Separadas, sí. Entonces, creo que si uno pretende una mayor regulación, ¿qué hace? Denuncia un bien de mayor valor que en general es la tasación, porque todos sabemos que los impuestos inmobiliarios son por debajo. Como la asociación. Tal cual, porque es una denuncia de bienes. Entonces, a veces uno tiene que tratar de aclararlo, porque si no, hay dos cuestiones que se manejan, porque en realidad la ley impositiva anual y el código tributario establecen tributar sobre el mayor valor denunciado. Entonces ahí se puede hasta tornar impagable, porque estamos hablando de... A ver, lo que Maricel plantea es que hay una diferencia entre lo que es tasaciones para caja forense respecto de lo que son las tasaciones para el valor tributario. Lo que pasa es que en un proceso las cosas tienen un solo valor. Si vale 100.000, vale 100.000 para unos y para otros. El mayor valor es el que vos... Ustedes no se olviden que pueden actuar como peritos tasadores. Son abogados, pueden actuar tasando el inmueble. Entonces, si vos tasás el inmueble en un determinado valor, después no podés venir a decir, regúleme los honorarios sobre la base del impuesto inmobiliario, o voy a pagar los tributos sobre la base del impuesto inmobiliario. No, vos vas a pagar sobre el valor de tasación que le diste a eso. Y por eso le reitero, guarda con la propuesta reguladora, porque si yo en la propuesta reguladora dije que valía $1.000.000 el inmueble del otro, después no puedo hacer aparte una cosa absolutamente distinta y decir que vale 25.000 pesos, valuado en el año 96, como es el impuesto inmobiliario. O sea, tiene que haber ahí una cierta coherencia y les reitero, tengan cuidado con los valores que se manejan, porque después te encontrás con sorpresa de cosas que son impracticables. Sí, porque no puede pagar el sellado. Sí.
a las sucesiones. Sí, son cosas distintas. Sí. Pero por otra parte, vos hacés la denuncia y la... ¿Del colegio de abogados o del API? Bueno. Sí, igualmente por eso les reitero, son cosas distintas. Una cosa es la tasación. Ahora, lo que no puede ser una diferencia de tasación, que vos propongas una cosa para una cosa y otra para la otra. En caja forense te pueden llegar ellos a hacer una estimación a los efectos de la cuantía, pero son cosas distintas. Una cosa es la cuantía y otra cosa es lo que vos reclamás. Son cosas... Pero claro, seguro. Igual nunca se resuelve de manera arbitraria. Nunca se resuelve, o lo intentamos al menos. Nos podemos equivocar y pedirán revocatoria, pero nunca se resuelve de manera arbitraria. Si hay un desacuerdo, el secretario es agente de retención, se le corre vista al API. El API dice que está bien lo tributado y ya está. Claro, si vos denunciás un valor que es superior al valor de la tasación del impuesto inmobiliario y lo denunciaste como tal, se toma ese valor. ¿Sí? Es así. Y en los acuerdos privados, todo esto que dijimos rige también para los acuerdos privados. Si vos en el acuerdo privado ponés que vale $1.000.000 y lo venís a ejecutar, vale $1.000.000. ¿Está? Y eso es sobre lo que vos vas a hacer los sellados, a pesar de que hagas la declaración jurada, en algún momento esos sellados los vas a tener que pagar. ¿Sí? No te lo va a trabar ahora como te lo trababa antes, pero en algún momento eso lo vas a tener que pagar. Es decir, guarda. Familia está lleno de cuestiones que transitan por caminos muy distintos del derecho. Pero guarda que hay un montón de aspectos de familia que transmitan y transitan por los caminos de la economía y del dinero. ¿Sí? No todos son casos de el nene 20%, la cuota alimentaria extraordinaria de tanto, no son todos iguales. En algunas situaciones tenés que abrir mucho los ojos porque la responsabilidad profesional después es tuya. ¿Sí? Y en algunos casos obturás, por ejemplo, convenios de liquidación de comunidades de gananciales, no terminan pudiéndose inscribir porque no se puede pagar sellado. ¿Sí? Por los montos que se le pusieron a las cosas, pensando vaya a saber en qué. Y como bien dice el doctor, no necesariamente vos vas a ganar más porque pongas un monto muy grande como parte de la cuantía. No necesariamente. A veces vas a ganar cero. Sí, porque si no te pagan nada, no ganaste absolutamente nada porque no lo pudiste terminar. ¿Sí? Bien, redondeo con esto. Quedó ahí boyando algo vinculado con las sentencias y cómo se deben pensar las sentencias. Y esto creo que está piola a la hora de pensar cómo se hacen los recursos. ¿Está? Usted tiene que diferenciar claramente lo que es la decisión de la resolución. Una cosa es la decisión, y en muchos casos la decisión aparece en la forma en que se hizo la demanda. ¿Sí? Hay veces que vos ves una demanda y decís, perdió. Sí, la decisión ya está. A ver, por ejemplo, una cosa bien clara, un proceso de usucapión. ¿Sí? Yo entro diciendo, bueno, mire, yo soy, hace 20 años... mi tío, mi primo, mi abuelo me prestó este inmueble y bueno, yo lo tuve mucho tiempo, qué sé yo, y en ningún momento dijiste que tuviste la posesión. O sea, nunca dijiste que vos actuabas como dueño, sino que actuabas como tenedor. Por ende, cuando vos lees esa demanda, decís, perdió. Después puede ser que el proceso pase un montón de cosas, pero si vos lo lees bien y el otro hace una buena defensa, la verdad que lo perdió al demandar. ¿Está? ¿Se entiende eso? La decisión es una cosa, la resolución es otra. Ahora, la parte resolutiva de la sentencia tiene que tener un correlato en los considerandos. Cada una de las cosas que se decidió en la sentencia tiene que haber un correlato en los considerandos. Entonces, algo de lo que vos habías dicho antes respecto de cómo te resuelve el juzgado las cuotas alimentarias, hay que ver muy bien
qué se resolvió, qué es lo que se ponderó, que son la parte de los considerandos, y una que todo el mundo deja pasar así nomás, que son los vistos. Porque los vistos son aquello objetivo que el juez vio y que luego ponderó y en función de esa ponderación resolvió. Entonces, yo puedo hacer una buena aclaratoria, esto después lo vamos a ver en recursos, pero yo puedo hacer una buena aclaratoria diciéndole, mire jefe, usted dijo que vio esto y resulta ser que pasó de lo que vio a lo que resolvió. ¿Y en el medio? ¿Sí, en el medio qué dijo? ¿Por qué puso descuentos legales, los descuentos de ley? Puede ser porque vos se lo hayas pedido, pero puede ser que no, que vos le hayas pedido y en los vistos puso, me pidió tal cosa y yo le encajé descuentos legales. Entonces ahí la aclaratoria procede sin ningún tipo de duda. Está porque en los considerandos no estuvo reflejado aquello que vio y por ende, o también puede ser que en lo que resolvió hay un paso que se omitió, que es lo considerando. ¿Sí? Hice medio despelote, me parece, ¿no? Pero me parece, se entiende eso, ¿no? Esto es una cuestión armónica, entre visto, considerando y resuelvo. Todo lo que está en el resuelvo tiene que tener un parrafito en los considerandos. Y aquello que está en los considerandos tiene que tener un elemento objetivo, que es lo que el juez vio. Si el juez no te dice lo que vio, yo me preguntaría cómo es que resolvió. ¿Sí? Entonces, eso te va a ayudar a hacer un buen recurso. Lo vamos a retomar la semana que viene en la charla sobre recursos. En la primera parte, entonces, cuando nos encontremos a las 3 de la tarde y el jueves que viene vamos a empezar a las 3 de la tarde. Si pueden venir acá, muchísimo mejor. Sé que hay dificultades con la gente de YouTube para hacer preguntas, porque la verdad es que no tengo elementos acá como para poder replicar esas preguntas. Si vienen acá, mejor todavía. ¿Está? Y empezamos a las 3 para terminar con esto y enganchamos con recursos. ¿Sí? ¿Cómo? Ah, perdón. Habilitamos un mail que no lo usó nadie, pero no sé si no se enteraron o qué es lo que pasó. Hay un mail que se llama, para que nadie se pueda olvidar, ¿cuánto tiempo es un tiempito? Gmail.com. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo es un tiempito? Gmail.com. Ese está habilitado para que ustedes, respecto, por ejemplo, de la clase que va a venir, de la charla que va a venir, ustedes hagan no las preguntas, preguntas obviamente, temas que les resulten de interés, dificultades con las cuales se encontraron en los juzgados, con lo que sea que se les ocurra poner allí. ¿Para qué? Para que el que viene a hablar sobre esto ya venga con esos temas trabajados y aceleremos todos para que el que no se le ocurra pueda llegar a preguntar. Úsenlo, cuánto tiempo es un tiempito, @gmail.com. Muchas gracias.